Pues nuevamente bienvenidos a esta charla vamos a hablar sobre la importancia de un seguro de gastos médicos. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de los seguros de gastos médicos, a lo mejor algunos otros tienen un seguro de gastos médicos o simplemente tienen la inquietud de saber pues cómo es que nos puede ayudar un seguro de gastos médicos, en qué situaciones en específico, en qué situaciones no nos va a poder cubrir o por qué existen a lo mejor a veces algunos comentarios o situaciones en donde algún familiar o algún amigo, una compañía de seguros no le cubrió un evento. Y bueno, vamos a ver por qué se dan ese tipo de situaciones y cómo podemos, cómo podemos utilizar este instrumento tan importante en nuestras finanzas personales, ¿no? Entonces, bueno, primeramente me presento, algunos de ustedes ya me conocen, pero bueno, me presento nuevamente. Yo soy Alfonso Rangel, tu guardián financiero. Yo tengo 35 años, soy originario de Guadalajara. Y bueno, en cuanto a experiencia profesional, yo soy administrador de empresas, soy contador público y especialista en finanzas corporativas. Actualmente me desempeño como asesor financiero, como broker independiente de seguros autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los ramos de seguros de personas y empresas, vida, gastos médicos y daños. Y tenemos una alianza con 11 de las principales compañías de seguros, todas supervisadas y reguladas por las comisiones de seguros y fianzas y bancaria y de valores, ¿no? Aquí en la parte de abajo, bueno, vienen los logotipos de las empresas con las que trabajamos, estos ramos, ¿no? De seguros de vida, seguros de ahorro, de inversión, seguros de gastos médicos, seguros de daños para proteger autos, casas, negocios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito de nuestra trayectoria. Y pues ahora sí, ya para entrar en materia, a mí me gusta iniciar con esta lámina, esta pirámide, que a lo mejor algunos de ustedes ya la han visto en algunas otras charlas, que es la pirámide de la libertad financiera, ¿no? Es como la estructura básica que nosotros debemos de cubrir para conseguir lo que es la libertad financiera, que no es más que nosotros ya no tener que trabajar por dinero, sino que el dinero se ponga a trabajar por nosotros, ¿no? Que nosotros en algún futuro, es decir, a la edad de nuestro retiro, nosotros podamos vivir de todo eso que nosotros estuvimos acumulando o sembrando en nuestro presente, ¿no? Entonces, bueno, ya vienen aquí los niveles, el nivel de protección, que es proteger el estilo de vida de tu familia en caso de alguna situación, algún fallecimiento, alguna invalidez, que esto pues ya lo vimos en algunas otras sesiones, cómo se puede cubrir. La parte de la salud, que es la que vamos a ver en esta charla, que es cómo recuperar nuestra salud sin afectar nuestra economía. Y bueno, ya las siguientes etapas, que es la de acumulación, es decir, que nosotros estemos acumulando la mayor cantidad de activos, de bienes durante nuestra etapa productiva, es decir, desde que comenzamos a laborar hasta nuestra edad de retiro, para que podamos en la última etapa vivir dignamente nuestro retiro, ¿no? Vivir con una libertad financiera. Entonces, nosotros ahorita vamos a abordar el segundo nivel, que es el de la salud. ¿Cómo nosotros podemos recuperar nuestra salud sin afectar nuestra economía? Porque, bueno, a final de cuentas, en algún evento de salud, ya sea un accidente o alguna enfermedad, pues va a significar algún costo, ¿no? El costo de atendernos en algún hospital, de medicinas, de doctores, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente sin poner en riesgo nuestro patrimonio, nuestros ahorros, ¿no? Entonces, bueno, eh, de ahí partimos y el temario, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, es el riesgo, qué es el riesgo y cómo lo afrontamos. También qué es un seguro de gastos médicos, qué cubre y qué no cubre un seguro de gastos médicos y detalles a considerar, ¿no? Básicamente esta sería la agenda de la charla. La charla está diseñada para durar aproximadamente una hora y ya posteriormente, si hay alguna situación de alguna duda o comentario, lo podemos hacer al final o también en la parte del chat me pueden poner ahí sus dudas, sus comentarios para poderlos atender. Bueno, principalmente el riesgo. ¿Qué es eso del riesgo? Bueno, siempre escuchamos la palabra riesgo, pero bueno, el riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra y provoque un daño. O sea, hay un riesgo que puede haber un riesgo en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestros bienes, en nuestras cosas,
es que ocurra un evento y provoque un daño. Un riesgo es la posibilidad de que eso ocurra. Nosotros tenemos varias situaciones que nosotros podemos enfrentar o afrontar esos riesgos, que sería evitar el riesgo, transferir el riesgo, mitigar el riesgo o aceptar el riesgo, ¿no? Pero no hay alguna otra forma que nosotros podamos hacerle frente a ese riesgo, ¿no? A esa posibilidad. Y un riesgo, pues, es algo que es fortuito, es aleatorio y que, pues, no está planeado, ¿no? Que nos ocurra. O sea, es una posibilidad de que eso nos ocurra, más no es una certeza. Por eso es un riesgo, ¿no? Es como echar un volado, ¿no? O sea, el riesgo es de que caiga un lado de la moneda o el otro, pero no tenemos la certeza exactamente, o sea, de qué lado es el que va a caer, ¿no? Lo mismo es en un riesgo. Entonces, ahorita hablando específicamente de los riesgos para nuestra salud, es decir, que tengamos un accidente o una enfermedad, son los dos tipos de situaciones en donde se puede ver afectada nuestra salud. Aquí tenemos las 4 opciones para afrontar ese riesgo, que uno sería evitar. ¿Cómo podemos evitar tener un accidente? Pues a lo mejor tener cuidado en algunas, no sé, por ejemplo, tener cuidado, tener medidas de seguridad, tener precauciones, etcétera. Transferir, ¿cómo podemos transferir ese riesgo? Bueno, que a final de cuentas podemos evitar el riesgo, podemos incluso mitigar el riesgo, es decir, podemos disminuir ese riesgo. ¿Cómo lo podemos disminuir? También con la parte de tal vez tener una dieta balanceada, hacer ejercicio, o sea, disminuimos la posibilidad de tener una enfermedad, ¿no? El transferir, me regreso un poquito, al transferir es cuando nosotros le transferimos ese riesgo, o sea, sabemos que podemos tratar de evitarlo, podemos tratar también de mitigarlo, pero si falla alguna de esas situaciones, pues no, el riesgo va a venir, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, si nosotros tenemos precauciones, manejamos con cuidado, no nos exponemos a riesgos innecesarios y también mitigamos el riesgo, es decir, tenemos una dieta balanceada, cuidamos nuestra alimentación, hacemos ejercicio, etcétera. O sea, tenemos menos posibilidades de que un riesgo ocurra, un accidente o una enfermedad. Pero, sin embargo, la posibilidad de que eso ocurra siempre va a existir. O sea, por más que nosotros lo tratemos de evitar y mitigar, jamás vamos a poder estar 100% seguros de que jamás nos vamos a accidentar y que jamás nos vamos a enfermar en nuestra vida. Entonces, para eso está la opción de transferirlo. Nosotros transferir ese riesgo para no tenerlo que aceptar todo, porque en la cuarta opción ese es el aceptarlo. El decir, ¿sabes qué? Pues mira, por más de que yo lo trate de evitar, de mitigar, o sea, es algo que va a ocurrir. Entonces, puedo tener la opción de, ¿sabes qué? Pues lo acepto. O sea, cuando llegue, yo lo voy a pagar o lo voy a afrontar con mis propios recursos, ¿no? Esto es, por ejemplo, cuando no se tiene una dieta balanceada, no se cuida la salud, no se tiene un seguro de gastos médicos, o sea, absolutamente nada. Y es ahora sí que andar por la vida esperando cuando eso ocurra, y si no ocurra es como jugarse la vida en un volado, ¿no? Y el aceptarlo, pues es automáticamente nosotros aceptarlo con nuestros recursos, ya sea con ahorros e inversiones que tengamos y pagar esas atenciones médicas, o incluso endeudarnos o pedir algún préstamo a algún banco, a alguna institución o con algún familiar, ¿no? Pero la opción que nosotros vamos a platicar es la opción de transferir ese riesgo. ¿Cómo nosotros podemos, además de que podemos evitarlo y mitigarlo, cómo podemos transferir ese riesgo a una compañía de seguros, que es a lo que se dedica una compañía de seguros, a absorber y afrontar los riesgos transferidos? Es una compañía en la cual nosotros acudimos a esa compañía y le decimos, oye, ¿sabes qué? Compañía de seguros, yo sé que puedo evitarlo, que puedo mitigarlo y que en algún momento pues podría aceptarlo, pero hay riesgos que yo no podría aceptar, ¿no? Una enfermedad que me cueste millones, no la puedo aceptar. Entonces, mi opción es transferir ese riesgo. Te propongo que me asegures para yo tener la tranquilidad de que si hay algún riesgo cubierto en la póliza de seguro, que la póliza es el documento que te ampara, estés protegido, ¿no? Entonces, para eso sirven las compañías de seguros, para absorber todos los riesgos que nosotros le transferimos como clientes. Y bueno, a grandes rasgos, ¿qué es un seguro de gastos médicos mayores? Pues es un seguro, es un contrato con una compañía de seguros para que esta compañía absorba los riesgos, o sea, la posibilidad de que esto ocurra.
nos va a cubrir hospitalización, atención médica, intervenciones quirúrgicas, medicamentos requeridos después de cirugías y análisis clínicos, entre otros servicios profesionales. Ya va a depender mucho de la compañía de seguros y del tipo de seguro que contraten, pero la mayoría ofrece este tipo de cobertura, ¿no? Es decir, que si nosotros en nuestra vida vamos a llegar a vamos a requerir una hospitalización, una atención médica, medicinas, análisis, ya sea debido a un accidente o alguna enfermedad, vamos a estar cubiertos por esta compañía para que nosotros le podamos transferir ese riesgo, que nosotros no tengamos que absorber el impacto económico total de estos gastos, ¿no? Porque también no lo va a absorber, que también ese es otro de los mitos que se tienen acerca de los seguros, en donde no se paga absolutamente nada. No, nosotros como clientes de un seguro pagamos lo que se le llama prima de seguro, que es el costo de tu seguro, es decir, el costo de tú estar asegurado, se le llama prima o prima de seguro. Pero además, cuando nosotros exista ese evento, nosotros como asegurados tenemos que participar con cierta cantidad, que es lo que se le llama deducible y coaseguro, que ahorita se los voy a explicar más adelante, pero siempre hay una participación. Es decir, el riesgo de que nos ocurra un accidente o una enfermedad implica un 100% de costo. Nosotros como asegurados podemos transferirle a la compañía de seguros que absorba cierta parte del costo, que podría ser desde un 80 hasta un 90% de ese costo que lo absorba la compañía y nosotros pagar hasta un 10% de ese costo, ¿no? ¿Qué va de pagar un 100% del riesgo a nosotros nada más pagar un 10 o un 20% de ese riesgo, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de un seguro de gastos médicos. ¿Por qué es importante contratarlo? Bueno, es importante contratarlo porque los tratamientos médicos cada vez son por más sencillos que parezcan, llegan a tener a veces precios exorbitantes, ¿no? Realmente impagables para el 90% de la población del país. Los hospitales particulares, los médicos, toda esta infraestructura médica privada, es costosa, aunque si la comparamos a lo mejor con algún otro país, por ejemplo Estados Unidos, pues sale mucho más costoso en el extranjero, pero sin embargo en México, por el poder adquisitivo que nosotros tenemos en general como población, puede estar excediendo nuestra capacidad de pago. Entonces, según estadísticas, estas son estadísticas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, solamente entre el 5% y el 10% de la gente cuenta con un patrimonio suficiente para hacerle frente a una enfermedad grave. O sea, este es un dato muy alarmante porque solamente, o sea, entre un 5 y un 10% de las personas en México tendrán el suficiente capital para poderle hacer frente a un seguro, al menos bajo la hipótesis de que no se contara con un seguro de gastos médicos. ¿Dónde se terminan atendiendo? Bueno, si tienen acceso a esquemas de seguridad social por parte de su empresa, pues van a lo mejor al Seguro Social. Si trabajan para el gobierno, pues a lo mejor sería en la parte del ISSSTE, en la parte del seguro para las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ahí tenemos la parte de a veces que no se tiene la infraestructura en las instituciones públicas. También están los hospitales civiles, que bueno, son instituciones en donde las personas pueden acudir también a atenderse, pero no siempre cuentan con la mejor infraestructura. Entonces, por eso es que es importante tener un seguro, porque un seguro de gastos médicos nos da acceso a toda la infraestructura hospitalaria privada del país. Ya dependiendo de la compañía y dependiendo del producto, van a ser los hospitales a los cuales tendríamos acceso, pero ahora sí que nos da una mayor cobertura, ¿no? Que a lo mejor tendríamos si no contamos con algún esquema, ¿no? Se estima que en México solamente 7% de la población cuenta con algún tipo de seguro de gastos médicos, que puede ser seguros de gastos médicos que hay compañías grandes que les ofrecen a sus empleados de manera colectiva, los seguros de gastos médicos individuales o familiares, y muchas veces las personas los contratan después de haber enfrentado una severa complicación en materia de salud y efectuado un gasto importante, ¿no? Que es cuando las personas, lamentablemente, cuando ya ocurrió un evento así, ya sea en sus familias o con algún amigo o algún ser querido cercano, es donde se ve la necesidad de contratar con un seguro de gastos médicos. Lamentablemente, si a nosotros nos sucediera un evento de salud
en donde tengamos que hacerle frente en un seguro de gastos médicos, depende mucho del tipo de evento que haya ocurrido y del estado de salud actual, si una compañía nos acepta o no, porque los seguros de gastos médicos deben de contratarse con salud. Es decir, que nosotros estemos sanos, que no tengamos ninguna enfermedad anterior o en curso, porque ahí no aplicaría un seguro de gastos médicos. Un seguro de gastos médicos se contrata cuando estamos sanos, no cuando estamos enfermos, porque es una de las principales causas por las cuales nos puede rechazar una compañía. Si nosotros anteriormente tuvimos algún evento de salud, estamos sanos, nos dieron de alta, etcétera, se tendría que evaluar por parte de la compañía para ver si te admite o no te admite en el seguro de gastos médicos. Entonces, por eso es muy importante. El mejor momento para contratar un seguro de gastos médicos es cuando estamos sanos y lo más jóvenes posible, porque también va a depender mucho el costo del seguro, nuestra edad y nuestro estado de salud. Y bueno, para poner un ejemplo, ¿cuánto cuesta enfermarse en México? Estos son algunos datos de las principales enfermedades que han cubierto compañías de seguros, en donde, por ejemplo, una hepatitis aproximadamente sale en 468,000 pesos, una leucemia aproximadamente en 835,000, una enfermedad isquémica del corazón 194,000, una hipertensión cuesta 76,000 pesos anuales, porque recordemos que es un padecimiento crónico degenerativo, no tiene cura, y bueno, de por vida va a requerir tener medicinas y consultas médicas para atenderse, ¿no? Un cáncer de mama, una operación de cáncer de mama sale en alrededor de 245,000 pesos y una diabetes al año cuesta 131,000 pesos aproximadamente, entre consultas, medicinas, estudios y seguimiento, ¿no? Entonces, esto es con datos de las compañías de seguros. En promedio, digo, hay algunos casos que se han complicado y han salido más caros, hay otros que han salido más económicos, pero en promedio eso es lo que cuesta enfermarse en México. Entonces, si nosotros no tenemos ningún seguro de gastos médicos, estas cantidades tal cual nosotros tendríamos que aceptar el riesgo y aceptarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, de tener que desembolsar 835,000 para una enfermedad de leucemia, ya sea para nosotros o para algún familiar, y muy seguramente esto implicaría que si lo tenemos ahorrado, pues adiós ahorros, adiós inversiones, y si no, pues tener que vender a lo mejor casa, vender carro, etcétera, para poder juntar el dinero para pagar una situación de este tipo, ¿no? Entonces, es por eso que un seguro de gastos médicos lo que hace es que absorbe parte de ese gasto. Entonces, imagínense si por una leucemia llegar a pagar el asegurado nada más 87,500 pesos, que es el 10%, que va de pagar 87,000 pesos a 875,000 pesos, ¿no? O sea, es más fácil a lo mejor conseguir 87,000 pesos que los 875,000 completitos, ¿no? Entonces, eso es ahí donde el seguro de gastos médicos pues adquiere sentido, porque más que cuidar nuestra salud o más que proteger nuestra salud, protege nuestro bolsillo, protege nuestro patrimonio, porque de otra forma nosotros tendríamos que echar mano pues tal vez de créditos, incluso hipotecando nuestro futuro por medio de créditos, de deudas, tener que rematar algún bien, tener que pues, renunciar a ciertos sueños o metas financieras por una enfermedad que puede ser, ahora sí que el riesgo siempre está latente, ¿no? O sea, nadie nos puede asegurar que jamás nos vamos a enfermar ni por más dietas que hagamos, un estado de salud excepcional, siempre existe la posibilidad de alguna enfermedad o de algún accidente. Y estos son como los datos más, de las enfermedades más importantes que atiende una compañía, pero no son todas. En México tenemos 3 enfermedades o 3 padecimientos que son los más comunes y son los que más costo implican a una compañía de seguros, ¿no? Por ejemplo, en México hasta el año pasado había 6.7 millones de personas registradas con diabetes, es decir, el 9% de la población. Lamentablemente, año tras año, ese número va incrementándose. Y esta enfermedad, pues al no tener cura, requiere un tratamiento y cuidado a largo plazo. O sea, en cuanto se lo detecta a una persona, pues de por vida va a requerir tener un control, un medicamento para poder controlar este padecimiento, esta enfermedad. Y eso, pues bueno, ya vimos en la anterior lámina lo que implica en costo, ¿no?
Otra es las enfermedades cardiovasculares, que en México fallecen 162,000 personas al año por este tipo de padecimientos. Y bueno, en el 2030 se estima que esta enfermedad va a aumentar hasta casi 23 millones de personas que lo van a estar padeciendo, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, hipertensión, todo lo que está relacionado al sistema cardiovascular. Y bueno, se estima que se calcula que 20% de la población entre 30 y 70 años muere prematuramente por esta causa. Que aquí ya estas dos situaciones, tanto diabetes como enfermedades cardiovasculares, van muy relacionadas a nuestro estilo de vida, a nuestro estilo de alimentación y pues al estrés, enfermedades, contaminación, etcétera. Entonces, son situaciones que por más que nosotros estemos tratando de evitar y tratando de mitigar ese riesgo, siempre va a ocurrir el riesgo, podría llegar a ser una posibilidad, ¿no? Y la tercera enfermedad también más cara es el cáncer. Cada año se presentan 180,000 nuevos casos de cáncer en México, siendo la tercera causa de muerte a nivel nacional. Y bueno, de manera particular el cáncer de mama y de próstata son los más comunes entre los mexicanos. Y esto es debido también a que no hay, que afortunadamente, bueno, el cáncer sí se puede prevenir, se puede pronosticar con tiempo y hay casos en donde puede haber situaciones en donde se recuperen de manera favorable, pero depende mucho de que exista una atención médica oportuna para que esto pueda ocurrir, ¿no? Y bueno, este dato es muy triste, muy lamentable. El cáncer de mama es la causa más frecuente en nuestro país y se estima que ocurren 15 muertes al día debido al cáncer de mama, ¿no? Que también es un riesgo que está cubierto dentro de un seguro de gastos médicos. Y esto es con datos, es una lámina de los datos de los siniestros o de las enfermedades pagadas más caras que ha hecho una compañía de seguros. Esta es de la compañía Seguros Monterrey New York Life, que nos proporcionó este dato. Aquí, por ejemplo, tenemos el número de caso, tenemos el diagnóstico, el más caro que ha pagado la compañía, esto con datos del 2018, es una estenosis de la válvula aórtica para una persona de 21 años. El monto total pagado de ese padecimiento fue de 22,812,000 pesos. O sea, prácticamente eso es lo que costó atender a esta persona. Y bueno, y la prima que pagó de seguro fue de 153,419. Es decir, la prima de seguro, pero también la parte que le tocó pagar al cliente entre deducibles y coaseguros. Entonces, esta persona, bueno, su familia, porque pues, la persona estaba en una situación delicada, la familia, pues fue más fácil conseguir 153,000 pesos que 22,812,000 pesos, ¿no? O sea, es algo prácticamente impagable. Que ese es como el récord de la enfermedad más cara que ha pagado una compañía de seguros en la historia. Tenemos otros casos, bueno, como hemorragia intracraneal, que viene ahora sí que de un accidente. En este caso, se pagaron 16 millones de pesos. ¿Qué es eso? Bueno, hospitalizaciones, honorarios médicos, medicinas, estudios, traslados en ambulancias aéreas, terrestres, etcétera. Todo eso suma y la persona en este caso nada más pagó 8,742 pesos. ¿Por qué hay situaciones en donde se paga más, se paga menos? Bueno, depende mucho de cómo se contrata el seguro, porque en el seguro nosotros le podemos poner topes. Si nosotros le ponemos menos topes, o sea, que nosotros paguemos menos cuando tengamos que hacerle frente a una enfermedad o un accidente, el seguro nos va a salir más caro. Pero si nosotros queremos que un seguro nos salga más barato, bueno, cuando nosotros tengamos que aportar en caso de un accidente o una enfermedad, es donde ahí se va a compensar y bueno, nos va a salir más barato pagarlo cuando estemos sanos, pero cuando lo tengamos que usar, pues ahí vamos a tener que aportar más. Entonces, por eso son las diferencias en las cantidades, pero por ejemplo aquí, pues fue más fácil para una persona tener que pagar 8,000 pesos nada más en la cuestión del seguro para que lo atendieran por un equivalente a 19 millones de pesos, ¿no? Que de alguna u otra forma sería prácticamente impagable. Y esos son como las enfermedades o los accidentes más costosas. O sea, tenemos datos de 22 millones, 19, 7 millones, 6 millones, 17. Que es aquí donde es importante, que es uno de los temas en donde vamos a ver la suma asegurada, que es decir, el total por el cual la compañía de seguros va a hacerle frente
por ejemplo, en este caso, 22 millones, la suma asegurada, es decir, la capacidad máxima que iba a pagar la compañía de seguros al año era de 110 millones de pesos. Entonces, prácticamente lo cubre, ¿no? Entonces, aquí es una de las situaciones que se presenta, por ejemplo, si contratamos un seguro de gastos médicos o nos venden un seguro de gastos médicos y la suma asegurada, supongamos, es de 10 millones de pesos, nos va a salir mucho más barato, pero muchas veces no nos fijamos en eso, la suma asegurada, y por ejemplo, en este caso, un seguro de 10 millones de pesos, y si hubieran tenido que pagar 22 millones, la compañía le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo pago hasta los 10 millones, pero de 10 millones, o sea, del peso que sigue de los 10 millones hasta los 22 millones, ya te encargas tú completamente porque está fuera del contrato, ¿no? Es ahí donde es el primer caso que las compañías de seguros, probablemente a lo mejor han escuchado casos, es que no pagó la compañía y es que no pagó completo. Se tiene que ver, se tiene que estar muy bien asesorado por un agente de seguros para que cuando contrate el seguro se puedan ver todas estas situaciones, ¿no? O sea, un seguro de 10 millones, pues aquí no lo cubriría, pero a lo mejor uno de seguro de 10 millones sí cubriría las situaciones de abajo de la tabla, ¿no? De 5 millones, 6 millones, 7 millones, 8 millones, ¿no? Entonces, aquí depende mucho de la suma asegurada, es decir, de la capacidad total que la compañía se podría hacer cargo de un riesgo, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales las compañías podrían no pagar, pero bueno, es porque así está establecido y así se contrató. Por eso es muy importante que se cuente con una asesoría de un agente de seguros especialista en seguros de gastos médicos. Y bueno, eh, estas son noticias que han estado circulando recientemente, ahora sí que a raíz del coronavirus, COVID-19, que ya es el 10º evento más costoso para el sector asegurador en México. En promedio, una situación de coronavirus anda costando entre 396,000 y 400,000 pesos. Hay datos, hay indemnizaciones menores, ha habido situaciones en donde se han pagado 30,000, 50,000 pesos por parte de las compañías de seguros, pero bueno, hasta antes del último caso, el promedio era de 396,000 pesos. Entonces, por ejemplo, alguien que estuviera ahorita, que es muy común que esté lamentablemente la situación de coronavirus, que actualmente todavía seguimos en la pandemia, aunque ahorita ya se ha relajado un poquito y hemos salido un poco más a retomar las actividades, pero todavía estamos en una situación de pandemia y las compañías de seguros están cubriendo esta enfermedad, esta situación, y ya está representando un gran reto para las compañías porque ya está dentro del top 10 de los siniestros más costosos. Anteriormente, los huracanes Manuel e Ingrid eran históricamente los eventos más costosos para las compañías, pero ahorita ya el costo para las compañías es alrededor de 288 millones de dólares y contando porque todavía no se ha resuelto este tema, ¿no? Entonces, aquí es donde, bueno, y otra que les decía, la otra noticia que es la más reciente, que es esto, ya una compañía de seguros dio a conocer que tuvo un caso de COVID-19 que le costó 20 millones de pesos. Una sola persona, por las complicaciones y el tratamiento que se tuvo que seguir, la compañía de seguros tuvo que pagar 20 millones de pesos en atención médica para este paciente. Este paciente lo más seguro es que, bueno, su seguro de gastos médicos obviamente no pagó los 20 millones, pagó una cantidad muchísimo menor, ni siquiera el 10%. En este caso, aunque normalmente se paga el 10%, que serían 2 millones de pesos, hay topes máximos de participación que pueden ir de los 100,000 pesos, 150,000 pesos. Entonces, en el peor de los casos, esta persona yo creo que no pagó más de 100,000 pesos, pero a final de cuentas pues, se evitó pagar 20 millones de pesos, es decir, le transfirió a la compañía de seguros con anterioridad este gasto, ¿no? Imagínense, 20 millones de pesos por una cuestión de COVID-19, que es algo real, que está pasando, que está transcurriendo y que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿no? O sea, ahorita todavía existe este riesgo, todavía no se cuenta con la vacuna, etcétera. Entonces, es un riesgo que nosotros estamos corriendo día tras día. Entonces, lamentablemente ya se dio un caso así de 20 millones de pesos. Entonces, las compañías de seguros están ahorita actuando, tienen un reto importante. Y otra estadística que me pareció muy relevante es que
el dato de mortalidad por la cuestión de COVID-19 es mayor en los hospitales públicos que en los privados. Es decir, las personas que tienen un seguro de gastos médicos tienen 3 veces más posibilidades de sobrevivir o de tener una atención médica más oportuna que en un hospital público. ¿Por qué es esto? Bueno, a final de cuentas, en el hospital privado, bueno, si tú cuentas con un seguro de gastos médicos, con una suma asegurada suficiente que lo cubra, todos los gastos van a estar cubiertos y no va a haber una situación en donde tengas que esperar a que se desocupe tal médico para los estudios, la saturación que existe actualmente en el sistema público de salud. Entonces, por eso, hasta 3 veces más posibilidades de sobrevivir tiene un paciente de COVID en un hospital particular atendido por un seguro de gastos médicos mayores que atendido por el sistema público. Ese es un dato que me pareció muy relevante. Entonces, también un seguro de gastos médicos puede significar, pues ahora sí que una atención oportuna, una atención completa, integral y pues en la mayoría de los casos, pues una mayor sobrevivencia, ¿no? Que en el caso del COVID está así, pero bueno, en cualquier situación podríamos ver un caso similar, ¿no? De calidad en la atención. Y bueno, ahora vamos a ver qué me puede cubrir y qué no me puede cubrir un seguro de gastos médicos. En lo que puede cubrir, prácticamente, bueno, ya va a depender mucho del tipo de seguro, el tipo de compañía, el tipo de plan y todo, pero a grandes rasgos cubre 3 funciones. Cubre accidentes, es decir, eventos fortuitos, inesperados, que ocurren en casa, en la calle, en el trabajo, incluso haciendo actividades al aire libre o incluso haciendo actividades deportivas de riesgo, ¿no? Como aventarse del bungee, del paracaídas, andar a caballo. O sea, obviamente tenemos que registrar estas actividades como actividades recreativas, pero nos puede cubrir todo tipo de accidentes. ¿Qué es un accidente? Pues toda situación que ponga en riesgo nuestra salud y nuestra integridad debido a un evento fortuito, inesperado y aleatorio. ¿Qué puede ser un accidente? Bueno, vamos en la calle, nos atropellan, nos caemos, una caída de las escaleras, no sé, incluso hasta un asalto y un balazo, o sea, pueden ocurrir un sinfín de cosas que pueden ser accidentes y entran dentro de un seguro de gastos médicos. También nos puede cubrir enfermedades y padecimientos no preexistentes y cumpliendo los tiempos de espera. Es decir, las enfermedades y padecimientos deben de presentarse posterior a la contratación de un seguro de gastos médicos mayores. Si nosotros presentamos nosotros podemos decir, bueno, es que yo estoy sano, no tengo ninguna situación de enfermedad que yo sepa, voy a contratar mi seguro de gastos médicos y resulta ser que yo ya tenía alguna situación que se estaba gestando, el seguro sí no lo puede cubrir siempre y cuando nosotros no hubiéramos sabido de esa situación, que hay formas como las compañías de seguros pueden saberlo. Existe algo que se le llama buro médico, en donde si nosotros nos hacemos un estudio y no sé, me diagnostican cáncer o me diagnostican una situación de enfermedad grave y después voy a una compañía de seguros, contrato el seguro, yo digo que estoy sano, que no tengo nada. Las aseguradoras hacen investigaciones, entonces en esa investigación consultan el buro médico y resulta que yo me había hecho un estudio, entonces me van a decir, oye, y de tu estudio que te diagnosticaron esta situación, cáncer o esta enfermedad, a ver, platícame. Entonces ahí es donde las compañías se dan cuenta que, pues que ya está preexistente y no te otorgan el seguro, ¿no? Son en las situaciones en donde, porque para poder contratar un seguro, nosotros necesitamos acudir con un agente de seguros y llenar una solicitud, que en la solicitud, bueno, se llena un cuestionario médico en donde nosotros le hablamos a la gente sobre nuestro estado de salud, si alguna vez nos han hospitalizado, nos hemos enfermado o accidentado, y en base a eso se valora la solicitud y la compañía puede aceptarlo o no, porque no necesariamente, no es como un seguro de auto que, pues si nosotros tenemos un auto, está en nuestro nombre y todo, la aseguradora, pues no hay manera de que nos rechace vendernos un seguro. En el seguro de gastos médicos, las compañías sí pueden rechazar venderte un seguro si consideran que tu salud no es la óptima o que tú ya tienes una enfermedad preexistente, ¿no? Entonces,
Enfermedades preexistentes, es decir, que ocurren, que están antes de la contratación del seguro, no las va a cubrir, pero si tú no sabías que tenías esa enfermedad, sí te lo puede cubrir, pero cumpliendo con ciertos tiempos de espera, que se le llama, a los tiempos de espera es como la antigüedad. Te dice la compañía de seguros, ok, te voy a cubrir, pero para eso necesitamos que tengas una cierta antigüedad en la aseguradora, que puede ser de ciertos meses o años, incluso, por ejemplo, ya depende mucho de las compañías de seguros, pero por lo regular requieres una antigüedad de 3 años para que te cubra absolutamente todos los padecimientos, o también tú voluntariamente puedes contratar tu seguro y en la primera renovación, tú voluntariamente decirle a la compañía de seguros, oye, yo quiero recortar mis periodos de espera, yo estoy sano, considero que estoy sano, hazme exámenes, los exámenes se hacen sin costo. Si la compañía ve, oye, sí, esta persona está completamente sana, te pueden otorgar un descuento en tu póliza durante cierto tiempo y te eliminan esos periodos de espera para que tú, a partir de tu segundo año, tú tengas cubierto todo. Esto depende mucho de la compañía de seguros en donde tú lo contrates, pero algunas sí ofrecen este tipo de beneficio. Y el tercer beneficio, bueno, lo tercero que te puede cubrir es cuestiones de prevención. Algunas compañías manejan chequeos médicos, revisiones, atención dental, consultas de primer nivel a precios preferenciales, incluso te pueden mandar doctores a domicilio, te incluye orientación médica, orientación nutricional, orientación médica. Eso es como lo principal que cubre un seguro de gastos médicos. Ya sería revisar a profundidad con ciertas compañías, porque hay diversas compañías y hay diversos planes. Entonces, ya depende mucho de la compañía y del plan. Puede cubrir más situaciones o menos, pero la mayoría cubren este tipo de situaciones. Entonces, esto sí me puede cubrir y ahora vamos a ver lo que no me puede cubrir. ¿Qué no me va a cubrir? Jamás. Bueno, como les había dicho, una enfermedad o padecimiento preexistente no nos lo va a cubrir. O sea, es decir, ya estoy enfermo, pues quiero un seguro de gastos médicos, lo contrato y lo pago, ¿no? Ahí no habrá manera de que te cubra o te puede aceptar la compañía, porque hay 3 situaciones: que la compañía te acepte sin problema, como te cotizó el seguro el agente, ¿va? O te puede extraprimar, es decir, te va a cobrar una prima extra, un costo extra, porque hay ciertas situaciones que pueden representar un riesgo. La mayoría de los casos es cuando hay niveles de obesidad mayores a lo tolerado o a lo permitido. La compañía puede cobrarte extra un costo por esa situación. Y también puede darse el caso de que te excluya padecimientos, que te los endose. Esto quiere decir que te dice la compañía, está bien, te acepto, pero te voy a excluir todo lo que se refiera a situaciones no sé, de la cadera o de la columna o de algún órgano en específico, porque ya tienes algún antecedente de eso. Pero te cubro todo lo demás y cualquier accidente, ¿no? O también puede darse el caso de que te rechace completamente. Es decir, ¿sabes qué? Eres una persona riesgosa, yo no puedo absorber tu riesgo, entonces ya tú tendrías que aceptarlo completamente, ¿no? Y bueno, aquí lo que no nos va a cubrir pues, son enfermedades y padecimientos preexistentes, los que hayan ocurrido antes de la contratación de la póliza y padecimientos congénitos, es decir, que ya vengan de nacimiento. ¿Cómo sí podemos absorber las compañías de seguros? ¿Cómo pueden absorber los padecimientos congénitos? Que el bebé nazca con una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Por eso es muy importante que las mujeres que están esperando niños, bueno, que también deben de contratarlo anterior a estar embarazadas, pero que estén aseguradas durante su embarazo, el niño automáticamente, el bebé nacería dentro de una póliza de gastos médicos y le cubriría de por vida cualquier situación congénita, siempre y cuando se pague la póliza año tras año, ¿no? Pero esa es así que es la única forma en que nosotros podemos contar con cobertura de padecimientos congénitos de por vida si nacemos dentro de una póliza de gastos médicos. ¿Qué no nos va a cubrir también jamás? Procedimientos estéticos o no cubiertos por las condiciones generales. Ningún procedimiento estético o no estrictamente necesario para preservar la salud e integridad física y los explícitamente excluidos en las condiciones generales. Las condiciones generales es ese librito o bueno, ese documento en donde está así
todo detallado, qué va a cubrir, qué no va a cubrir, porque cuando tú contratas una póliza de seguro, te entregan un manual de condiciones generales y ahí viene detallado todo, qué va a cubrir y qué no va a cubrir. En la parte de procedimientos estéticos, jamás va a cubrir situaciones de operaciones estéticas, a menos de que sea producto de un accidente. Y también depende mucho si no está excluido en las condiciones generales o en la póliza del seguro. Esto va a depender mucho del tipo de compañía que contrates. Que también jamás te va a cubrir son riesgos provocados y los riesgos no declarados. Es decir, daños autoinfligidos, daños que tú mismo te provoques, intentos de suicidio, eso no te lo va a cubrir una compañía de seguros. Una agravación del riesgo, es decir, que tú te pongas voluntariamente en riesgo a propósito. Es decir, por ejemplo, si, no sé, vas no sé, en una cuatrimoto y vas a Tapalpa y te accidentas, pero deliberadamente tú no usaste casco, no seguiste las indicaciones y te pusiste en riesgo, ahí agravaste tu riesgo, ¿no? O también, por ejemplo, una situación en donde, no sé, te asaltaron y tú quieres perseguir al ladrón y el ladrón te da un balazo, ahí la compañía de seguros puede no pagarte porque a final de cuentas tú te pusiste en riesgo, agravaste el riesgo. Por eso en esos casos lo más recomendable es, bueno, ya estás en una situación de riesgo, te están asaltando, bueno, entregar los bienes y no ponerte en riesgo, no agravar tu riesgo, que es una de las situaciones por las cuales una compañía podría no pagar. Entonces ahí entra la disputa de, oye, pero fue un accidente, no estuvo. Pues sí, pero tú ya al ponerte en riesgo voluntariamente, yo compañía de seguros digo, pues no, o sea, en lo que contratamos es de riesgos que tú no tengas nada que ver y que tú no te estés poniendo en riesgo voluntariamente, sino que sean riesgos fortuitos, ¿no? También riesgos no declarados a la compañía, es decir, por ejemplo, si normalmente manejas en moto, para acudir a tus actividades de trabajo, etcétera, y no lo declaramos en el seguro, o sea, porque hay una parte donde dice, ¿y maneja moto? Pues no, no manejo moto, y resulta que sí, hay un accidente en moto y todo, ahí no te va a cubrir porque no le declaramos correctamente ese riesgo a la compañía. También si hay una situación en tu trabajo de cuestión de altura, manejo de sustancias peligrosas, manejos de riesgos, todo eso hay que declararlo en la solicitud. Si nosotros no lo declaramos, la compañía es un motivo por los cuales esos eventos no me los va a cubrir. Entonces son esas situaciones en donde a lo mejor hemos escuchado a veces una mala experiencia de una persona donde habla de los seguros que no cubren, no cumplen, etcétera. Hay que ver, pues, qué tipo de situación ocurrió en específico para que la compañía no pagara, porque realmente las compañías de seguros no están diseñadas para no pagar, no, al contrario, están diseñadas para pagar, pero siempre y cuando lo que se deba de pagar pues esté debidamente cubierto y debidamente registrado. O sea, también no van a estar pagando nada más por pagar porque pues a final de cuentas una compañía de seguros es un negocio y requiere estar sólida para poderles proteger a todos los clientes, ¿no? Y bueno, ¿qué detalles debemos de considerar en un seguro de gastos médicos? Son estos, por ejemplo, la parte del deducible. El deducible es la cantidad fija que nosotros vamos a aportar en un accidente o enfermedad y se establece también en la póliza. Si nosotros ponemos un mayor deducible, es decir, yo cuando ocurra el evento voy a pagar más, mi seguro, mi costo del seguro va a ser menor. Es decir, yo voy a estar pagando año tras año un menor seguro, pero cuando lo vaya a usar va a ser pues mayor lo que yo voy a pagar, ¿no? Y el coaseguro es un porcentaje, el deducible siempre es en cantidad, en dinero, y el coaseguro es un porcentaje adicional, bueno, un porcentaje con el cual yo voy a participar del costo total del evento, ¿no? Que lo más común es un coaseguro del 10%, y bueno, ahí lo que hacemos es que si tenemos una atención médica de 1 millón de pesos, el 10% serían 100,000, y a lo mejor es un deducible de 50,000. Nosotros lo que vamos a pagar en total es coaseguro menos lo que ya pagamos de deducible, entonces la cantidad restante es lo que nos toca participar. Suma asegurada es la cantidad máxima que la compañía de seguros puede hacerle frente
a un riesgo, ¿no? O sea, hablábamos de, por ejemplo, una suma asegurada de más de 20 millones, pues hubiera cubierto sin problema el caso de, bueno, el caso más caro que teníamos en la tablita de los más caros, pero también el último caso de COVID-19, ¿no? Entonces, una suma asegurada también es importante considerarla para la contratación de un seguro. La prima de seguro, es decir, el costo del seguro. Cuando escuchamos la prima de seguro, es decir, el costo que tiene el seguro, lo que nosotros pagamos año tras año. Los seguros los podemos pagar también de manera semestral, trimestral o mensual, pero bueno, se calcula de manera anual. Los periodos de espera también hay que considerar, que es lo que les decía de la antigüedad que se requiere, que se debe de tener para que nos cubra más enfermedades, más situaciones, la compañía de seguros, ¿no? La mayoría de las compañías de seguros, desde el primer momento en que te aseguras, ya te cubre accidentes y ciertas enfermedades. Pero hay otras que van a requerir, por ejemplo, la mayoría requiere 10 meses para el caso de embarazo. O sea, una chava requiere tener 10 meses por lo menos con su seguro para que le pueda cubrir embarazo, ¿no? Y de ahí pues ya viene el primer año cumplido de antigüedad, te abre la posibilidad a estas enfermedades, el segundo año es, el tercer año estas. Todo eso se especifica en la cotización que te haga el agente de seguros. Y bueno, y por último también el nivel hospitalario es importante porque depende del nivel hospitalario es lo que nos va a costar también el seguro. Los hospitales se dividen en categorías, hay categorías básicas, intermedias, avanzadas, depende de la calidad de las instalaciones y del costo. También es algo que hay que considerar. Digo, hay compañías de seguros que ofrecen planes flexibles en donde te cubren todos los niveles hospitalarios y ya lo que tú pagues de deducible coaseguro va en función del hospital que tú elegiste para atenderte. Pero hay otros seguros en donde tú desde la contratación requieres definir un nivel hospitalario y si tú te llegaras a atender en un nivel mayor al que contrataste, pues hay una cierta penalización, pero sí te pueden cubrir, ¿no? Entonces, esos son como los principales conceptos que hay que considerar, lo que es el deducible, el coaseguro, la suma asegurada, la prima, el periodo de espera y el nivel hospitalario. Si ustedes ya cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, estos son los puntos que ustedes deben de tener siempre presentes y conocerlos. Si quieren tener un seguro de gastos médicos o van a contratar uno, estos son los puntos principales que hay que saber diferenciar, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona un seguro de gastos médicos en acción? Este es un ejemplo de una atención médica pagada, en este caso fue de un esguince cervical grado 1, que es algo muy común, y esto fue con una compañía que se llama Seguros Monterrey New York Life. Entonces, aplica así, ¿no? El servicio requirió una hospitalización que tuvo un costo de 50 mil pesos. Aquí, ¿cómo aplica? Bueno, hay un copago, es decir, un deducible por hospitalización de 14 mil pesos y pues paga 14 mil pesos, ¿no? Entre honorarios médicos de anestesiólogos y ayudantes, pues bueno, se fueron 10 mil pesos, es decir, ya se fue la parte de, bueno, hay que pagar ese 10%. Y hay que, bueno, aquí dice, por ejemplo, que son 60 mil pesos el costo total, el gasto total que se requirió entre hospitalización y honorarios médicos, menos los 14 mil, es decir, lo que tú pagaste como deducible, te dan 46 mil pesos. A eso le calculamos el 10%, que es el coaseguro, nos dan 4,600, ¿no? Medicamentos fuera del hospital, se requirieron medicamentos por 5 mil pesos, se pidieron las facturas, se metieron a la compañía para que te lo reembolse. La persona pagó el 35%, es decir, de esos 5 mil, pagó el 35, tuvo que pagar 1,750 pesos, el resto se lo reembolsó la compañía, ¿no? Hubo diversas consultas, 2 preoperatorias y 3 de seguimientos. En total, cada consulta le cuesta en este caso le costó 470 pesos, porque, por ejemplo, eso también tiene un seguro. Te ofrece precios preferenciales en especialistas. Digo, un especialista no le va a cobrar 470 pesos, andan más o menos entre 900, 1,000 pesos, pero en este caso tiene un precio preferencial, nada más le cobran 470 pesos por 5 consultas. Bueno, en total, esta persona pagó 22,700 pesos entre su deducible, coaseguro y participaciones.
pero la atención médica en total costó 69,250, es decir, la compañía de seguros absorbió el gasto por 46,550. Entonces, si esta persona no hubiera tenido un seguro de gastos médicos, hubiera presentado una situación de esguince cervical de grado 1, debió haber tomado de sus ahorros, de sus inversiones o pedir prestado para pagar los 69,250 pesos. Esta persona tiene un seguro, pues nada más le tocó pagar 22,700 pesos, ¿no? Y, y bueno, atenderse a un hospital privado, atenderse con una infraestructura privada, pues acelera muchas veces los tiempos de recuperación, ¿no? Entonces, es así como funciona un seguro de gastos médicos a grandes rasgos, pero bueno, va a depender mucho del tipo de enfermedad, del tipo de accidente, el tipo de coaseguro, de deducible, los topes de participación, pero en general así es como aplica un seguro de gastos médicos. Es decir, no te va a absorber el 100% del costo, pero sí te va a ayudar con bastante cantidad. Digo, aquí no se ve como tan grande porque es algo muy sencillo, pero por ejemplo, en los gastos que vimos de 20 millones o del coronavirus, pues imagínense, 20 millones es algo imposible de pagar, ¿no? ¿Cómo se calcula el costo del seguro? Para que te puedan hacer una cotización del seguro de gastos médicos, implican varias cosas. El género, no le cobran el mismo costo de seguro a un hombre y una mujer, porque tienen diferentes padecimientos propios del género. La edad, también depende de la edad. Si es para un seguro para un bebé o para un niño de hasta 8 o 9 años, va a ser mucho más caro un seguro. Luego disminuye el costo cuando están entre los 20, 30 años. A los 40 en adelante empieza otra vez a subir el costo del seguro, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la edad de la persona, de la residencia, del lugar de residencia. No es lo mismo un seguro de gastos médicos contratado en Guadalajara que a lo mejor en León, en San Luis Potosí. Guadalajara, Monterrey y México son ciudades más caras para los gastos médicos. Entonces, también depende mucho del lugar de residencia. Los seguros de gastos médicos, la mayoría de los casos tienen cobertura nacional, es decir, tú puedes contratarlo en Guadalajara, pero si vas de vacaciones o temporalmente te vas a vivir a otra ciudad, te va a cubrir perfectamente. La mayoría de los seguros de gastos médicos son cobertura nacional e incluso algunos te pueden ofrecer una cobertura adicional si viajas al extranjero y hay alguna enfermedad o algún accidente que se te presente, ¿no? El estado de salud también va a depender mucho del costo del seguro. Es decir, si tú presentas alguna situación de obesidad, pues va a haber un costo adicional del seguro, o alguna situación ya, que tú traigas alguna enfermedad ya, porque hay compañías de seguros que si tú tienes alguna situación de diabetes o hipertensión, es motivo de rechazo, pero hay compañías de seguros que sí te pueden aceptar, pero tienen que valorar tu estado de salud, el grado de control que tienes de tu enfermedad y te puede cobrar un costo extra, pero sí te va a cubrir. Y también el grado de riesgo. Si por tu trabajo o por ahora sí que de tus actividades, tú presentas cierto grado de riesgo, bueno, también por eso puede influir el costo del seguro. Y como les comentaba, el nivel hospitalario también. El tipo de nivel hospitalario que elijamos va a influir en el costo del seguro. Y esta es una tablita de las compañías de seguros que este es como el ranking de las mejores compañías de seguros medidas por el IDATU. El IDATU es el índice de atención para usuarios que es publicado por el Buró de Entidades Financieras de la CONDUCEF. Es decir, el gobierno, por medio de la CONDUCEF, elabora una evaluación para las compañías de seguros, es decir, que si hay quejas, si hay reclamaciones, cómo las gestionan, los tiempos de respuesta, etcétera. Entonces, estas son las compañías que están mejor calificadas hasta el último indicador que ha publicado la CONDUCEF, ¿no? Aquí tenemos en primer lugar, ese es sobre una calificación de 10. Seguros Monterrey es calificada como la mejor compañía de seguros de gastos médicos en México. Le sigue GNP, Allianz, Bupa y Mafre, ¿no? Pero bueno, las compañías se van moviendo en estos rankings. La verdad es que últimamente hay compañías de seguros que han invertido fuerte en sus infraestructura y todo para que puedan dar la mejor atención. Pero bueno, es buena idea el consultar estos rankings porque a final de cuentas es
cómo los califican en cuanto a atención, ¿no? O sea, cómo califican la compañía en cuanto a atención médica. Nosotros directamente en Guardián Financiero trabajamos con Seguros Monterrey, con GNP y con Mafre, ¿no? Entre otras compañías, nosotros trabajamos con ellos y verdaderamente manejan un servicio excepcional. Y bueno, a final de cuentas, un seguro de gastos médicos te da tranquilidad financiera, porque con un seguro de gastos médicos mayores que te podría costar desde 700 pesos, o sea, ya obviamente dependiendo el género, la edad y el estado de salud, pero como mínimo puedes empezar desde 700 pesos y puedes estar protegido hasta por 110 millones de pesos al año. Entonces, esos 700 pesos al mes pueden significar el proteger tus finanzas hasta por 110 millones de pesos en caso de presentarse alguna situación de accidente o enfermedad que por más que nosotros lo tratemos de evitar o lo tratemos de mitigar, el riesgo siempre va a existir, ¿no? Y bueno, para que nosotros podamos tener una libertad financiera, pues requerimos tener bases sólidas en nuestra salud para que podamos recuperar nuestra salud sin afectar nuestra economía. Eso es lo más importante, digo, porque de nada sirve, y yo siempre lo pongo como ejemplo de que antes de contratar cualquier otro seguro o antes de contratar o de invertir en en alguna casa, algún negocio o hacer alguna inversión, yo creo que un seguro de gastos médicos debe de ser prioritario, así como cuando manejas un auto debes tener un seguro de auto. Ahora sí que por el solo hecho de estar vivo y de existir, necesitamos todos un seguro de gastos médicos mayores porque de nada sirve que nosotros estemos ahorrando, invirtiendo, comprando algún bien o pensando en algún sueño, si ese sueño puede esfumarse debido a una situación de accidente o enfermedad, porque vamos a tener que vender ese bien o vamos a tener que rematarlo, o vamos a tener que renunciar a esos sueños por pagar una situación de salud propia o de algún familiar. Entonces, por eso yo lo considero que es como el seguro básico que requerimos todas las personas por el solo hecho de estar vivos, ¿no? Y bueno, pues agradecerles por su tiempo y su atención